Hoy día 8 de enero del 2014, exactamente casi son las 11:22 de la noche, casi 2 días, alrededor de 2 días, de, del asesinato de Mónica Spear, de esta talentosa actriz venezolana. Yo quisiera hacer mi reflexión diciéndole primero a todos ustedes que este es un canal desde el cual se predica la palabra de Dios. Ese es el propósito esencial del canal. Yo no sé cuánto me voy a tardar haciendo esta reflexión. Tal vez me tarde más de 2 horas. Pero si tú eres un ateo, si tú eres una persona que no cree en Dios o que cree en Dios, te pido, por favor, que escuches todo el video, porque el deseo de mi corazón cuando salió esta noticia, cada vez que sale una noticia así, de verdad que me afecta mucho, a pesar de que yo no conocí personalmente a esta persona, esta actriz, ni tampoco a su marido, ni a su hijita, que también fue víctima porque le dispararon. De verdad, ver cómo tan joven, 29 años, y su marido creo que tenía 39, mueren tan jóvenes, uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? Tal vez tú te estés preguntando, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿A dónde se ha ido el país? ¿A dónde se ha ido Venezuela? Como venezolano, ¿no? Nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasa en el país? ¿Qué está pasando en el país? La criminalidad y la inseguridad está haciendo macuar en el país, está haciendo un flagelo que nos afecta a todos. Yo también fui víctima de un atraco. Gracias a Dios, en aquella ocasión, con mi padre, en el año 2007, recuerdo claramente, un día de diciembre, creo que fue un 12 de diciembre del 2007, yo sé que era diciembre, fui víctima de un atraco y le doy gracias a Dios porque en aquella ocasión esas personas que estaban atracando no tenían como fin matarnos, porque parece que ahora para pegarte un tiro no les tiembla la mano. Así que yo, buscando en la escritura varios pasajes, aquí tengo muchos pasajes bíblicos que vamos a estar tratando, y yo quiero que por favor tome nota, búsquese una Biblia, búsquesela. No voy a hacer acá un análisis político, sino un análisis moral, porque hoy estaba escuchando las declaraciones del señor presidente Nicolás Maduro, en donde él decía que este tema no se podía politizar porque era un problema más que todo del ser humano, y que él iba a crear un sistema para mejorar los valores. Yo quiero decirle con todo respeto que ningún sistema humano puede salvar a Venezuela de donde está, solamente Jesucristo. Ningún sistema humano puede mejorar los valores de esta sociedad que se han perdido, solamente Jesucristo. Ningún modelo, sea comunista, socialista, capitalista o como se llame, fascismo, el marxismo, leninismo, nada de eso, ninguno puede afectar el corazón del hombre, puede transformar el corazón del hombre. Solamente hay uno, que se llama Jesucristo. Y en próximos videos también voy a hablar de eso. Pero hoy me quiero centrar al problema en sí, y es de la inseguridad en la cual se ha sumido nuestro país. Desde un punto de vista bíblico, a mí, como muchos cristianos, yo estaba orando y no me cabía en la cabeza cómo un grupo de delincuentes, un grupo de jóvenes delincuentes, que lo único que hacen es andar en las calles quitándole la vida a los demás, robando a los demás. De esa manera se ganan ellos el pan de cada día, parece, ¿no? Entre comillas.
Ellos se dedican a eso, ese es su trabajo, la maldad. Su trabajo es hacer el mal. Su trabajo es malograrle la vida a los demás. Pero tenemos otra persona, una actriz con su esposo, que trabajaba en telenovelas, trabajaba, se esforzaba con el sudor de su frente, se ganaba el pan sin hacerle daño a los demás. Y uno yo, por ejemplo, cuando estaba orando y preguntaba ¿por qué? ¿Por qué será? Y tal vez muchos de ustedes también se pregunten lo mismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que una persona que no le ofrece nada bueno a la sociedad, como unos maleantes, unos malandros, sencillamente ellos por una decisión propia de ellos, una decisión, no sé, el diablo sencillamente se apoderó de sus vidas y decidieron quitarle la vida, tanto al esposo como a esta actriz? Entonces uno se pregunta, ¿será que hay justicia? ¿Será que hay justicia? ¿Dónde está la justicia?, se pregunta uno. Cuando hace ya 2 días, unos malandros, porque quisieron hacerlo, discúlpenme el calificativo, porque les dio la gana, sencillamente vaciaron su pistola en la humanidad de estas personas y les quitaron la vida, porque les dio la gana. Ahora, si hay gente escuchando este video que se dedica a esto, también escúchenlo. Y también quisiera que este video lo escucharan, ojalá que lo escucharan aquellos que cometieron este cruel asesinato en contra de Mónica Spear, de su esposo, y también que afectaron a su niña, porque su niña de 5 años recibió también un balazo en la pierna, creo que fue. Gracias a Dios escuché en las noticias que está estable. Pero esa niña, un trauma le causaron, un trauma. Así que mis palabras para usted, si usted fue el que mató a Mónica Spear, que hizo esto, no le voy a ofender, ni tampoco le voy a odiar, porque es difícil para mí. Yo compadezco a los que murieron, más que a los que hicieron, por supuesto. Como ser humano compadezco más a las víctimas que al victimario. Pero también compadezco a los victimarios, porque esas son personas que están atadas por Satanás. Y así uno les dé mucha educación, así uno les dé trabajo. Son personas que tienen la maldad por dentro. Son personas que tienen la maldad en su corazón. Son personas que tienen la maldad dentro de ellas. Pero yo quisiera estar abordando ya la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo creo en lo que dice la Biblia. Yo creo en lo que dice la palabra. Hay personas que se la pasan criticando la Biblia, la critican. Ahora yo pregunto, ¿qué de malo tiene la Biblia? ¿Qué de malo tiene aplicar la Biblia? Yo estoy seguro que si todos los seres humanos aplicáramos la Biblia, lo que pasó hace 2 días no hubiera pasado. Casi los 25.000 de asesinatos que hubo, muertes violentas que hubo en el 2013 en Venezuela, estoy seguro de que no hubieran existido, no se hubieran dado esos asesinatos. Yo estoy seguro que el mundo sería diferente. Yo no veo que la gente critica a un señor llamado Isaac Newton por los escritos y su teoría sobre la ley de gravedad. Yo no veo que lo critican. ¿Por qué no lo critican? ¿Qué de malo tienen los libros que hablan sobre la ley de la gravedad? No tienen ningún daño, están informando algo que es verdad. Y la verdad es que si yo decido tirarme de un edificio me voy a matar, porque hay una fuerza que está en el centro de la Tierra, o sea, una fuerza de la Tierra que impulsa los cuerpos hacia el centro de la Tierra, los atrae, es una fuerza de atracción. Sencillamente él publicó una gran realidad. Él estaba sentado, creo haber leído la historia,
debajo de un árbol y vio que se caía el fruto, creo que fue una manzana, se caía, y de ahí él sacó lo de la fuerza de la gravedad, se puso a investigar y todo eso, y dio esa conclusión. Entonces, ya tenemos una explicación, la teoría, la ley de la gravedad es una explicación sobre lo que sucede, porque si nos tiramos de un edificio nos caemos, porque el que se tira de un puente, lo más posible es que se mate. Tenemos una explicación. Igual la Biblia da una explicación para todo. Ustedes díganme, los que estén escuchando el video, un dicho popular, y en la Biblia está. Por allí hay un dicho que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Eso está en la Biblia. Dice la palabra que el que ciega para el espíritu, del espíritu cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Segará es o sea, recibirá eso, recibirá vida eterna, perdón. Y el que siembra para la carne, de la carne segará, o sea, recibirá corrupción. Eso lo dice la palabra. La palabra habla de eso, de que de acuerdo a nuestras obras se nos será pagado. Eso lo dice la Biblia. Y yo creo en eso, porque lo dice la Biblia. Hay un dicho también que dice que las buenas intenciones, de buenas intenciones está lleno el infierno. La Biblia también lo dice. La Biblia dice que por obras nadie será salvo. Porque hay muchos que se tratan de salvar a través de sus obras y hacen buenas obras, ayudan a los demás y todo eso, pero no aceptan a Jesucristo. Lamentablemente van a ir a un lugar de tormento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces hay mucha gente con buenas intenciones que finalmente se va a perder en la eternidad, separados de la presencia del Señor. Hay también un dicho que dice que las apariencias, ¿no? Hablando de las apariencias engañan. Eso también lo dice la Biblia, las apariencias engañan. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza como bueno, pero en el fondo es el diablo. Eso lo dice la Biblia, las apariencias engañan, eso es así. Hay otro dicho que dice: mira con quién andas y te diré quién eres. Eso lo dice la Biblia también. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, que no andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hablando de que si hay dos junticos allí es porque están en la misma condición. Eso lo dice la Biblia. Entonces, háblenme ustedes de un dicho, y por la Biblia yo les digo que es verdad o no. Aquí está todo en la Biblia. Por eso yo creo en la Biblia. La Biblia habló de Jesucristo desde antes que Él naciera y es una gran realidad. Hasta el punto que hoy es 8 de enero del 2014 después de Cristo. Entonces, hasta en los años se nos dice antes de Cristo, después de Cristo. Cristo fue real. Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso lo dijeron profetas muchos años antes, 700, 800 años antes de que muriera Cristo, de que naciera Cristo. Yo creo en lo que dice la Biblia. Entonces, por eso yo quisiera hoy analizar este tema en base a la Escritura. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Pase lo que pase, señores, Dios es justo. Tal vez muchos le están culpando a Dios por la maldad, por esto, por aquello, pero Dios es justo. Dios es justo. Así termina la introducción, ¿no? Esta fue una pequeña introducción. Vamos a ir al grano. Vámonos a Esdras, al libro de Esdras. Esdras 9:15. Fíjense bien lo que dice Esdras 9:15. Gloria al nombre de Cristo. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Ahí está. Vámonos ahora al Salmo 7. Salmo 7, un poquito más allá de Esdras. Salmo 7.
Vamos a estar utilizando mucho la escritura. Salmo 7, del 9 al 11. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Jehová, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es ¿qué? Juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Algo que yo quiero que ustedes entiendan es que esos que mataron a Mónica Spear, Dios está airado con ellos en esta noche. Dios está airado. Dios permitió, de verdad. Hay cosas que Dios permite. No sé en verdad, no tengo la respuesta por qué Dios permitió esto, pero por la palabra vamos hoy a aclarar muchas de las dudas que tú puedes tener. Si tú eres uno de los que dice que Dios permite la maldad y que Dios es malo, por favor, no te alejes de este video, escúchalo atentamente. Salmo 145, Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Misericordioso en todas sus obras. Es misericordioso Jehová, pero Dios es justo. Y eso es lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta. Dios es justo. Dios ama la justicia. Y si tú crees que los inicuos, los impíos, los malos, los que hacen el mal, se salen con la suya, si tú eres uno de los que dice que este país, Venezuela, está lleno de impunidad, o sea, que la gente no paga por sus delitos, que hacen lo malo y nadie los corrige, no se les castiga, yo quiero que sepas algo. Si escapan de la justicia humana, no van a escapar de la justicia divina. Y no es por manipulación que yo lo estoy diciendo. Es porque la Biblia lo dice. Es porque la Biblia lo enseña. Los que hacen el mal pueden hacer el mal en esta tierra. Pueden salirse con la suya, como muchos han muerto en libertad. Y han muerto haciendo el mal, robando, matando, hablando mal de los demás. Pero hay un Dios que yo sé que es verdad, que les va a pagar a ellos de acuerdo a sus obras. Dice el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Saben qué? Esto lo habla David. David en una ocasión tuvo envidia de los malos, porque él decía, los malos prosperan, los malos, adaptándolo a la realidad, tal vez si David hubiera estado en este tiempo, hubiera dicho, los malos roban, tienen carros, tienen haciendas, son corruptos y nadie los persigue, hacen esto, hacen aquello, no van a cárceles, parece que Dios no hace justicia porque andan tranquilamente. David en una ocasión pensó en esto. Él sintió envidia de los malos. Vámonos al Salmo 73. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él tuvo envidia de los malos. Por eso es que aquí dice, casi se deslizaron mis pies, viendo que prosperaban. Tal vez tú eres uno de ellos que dice, cónchale, los malos hacen lo malo y sencillamente prosperan, y la justicia venezolana no hace nada para acabar con esto.
puede pensar en eso. Pero fíjense bien lo que dice luego David en el versículo 15. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, comprendí el fin de los que hacen el mal. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Los malos viven en terrores, viven enfermos. Se enferman, no tienen paz en su corazón, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Y dice el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Los impíos, los que hacen el mal, los que andan matando gente en Venezuela. Dios, si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Puede ser que este gobierno no haga lo que tenga que hacer, muestre mucha incompetencia en asuntos de seguridad, pero Dios es el juez justo. Dios, tú que estás llorando tal vez porque te mató el hampa, una persona, ¿sabes qué? Si esos delincuentes no se arrepienten, Dios les dará la paga por su pecado. Este mismo David, que era un siervo de Dios, tuvo en un momento una duda. Él vio la prosperidad de los malos, él vio mucha impunidad, él vio que los malos prosperaban, pero luego vemos la convicción de este hombre de Dios que dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, los malos se secarán. Los malos, los que viven haciendo el mal, pueden escapar a la justicia, pueden escapar a la policía, a la Guardia Nacional, al ejército, pero no escaparán delante de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si siembras para la carne, para lo malo, de esa carne recibirás corrupción, recibirás maldad. Dice la palabra también en Isaías, capítulo 3, versículo 10. Decía al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ay del impío, tú que te estás riendo. Esos matones que a lo mejor se están yendo, se están riendo, se están comiendo una hamburguesa tranquilos. Bueno, Dios les dará su paga. De eso estoy seguro. Esos que mataron a esta mujer inocente, trabajadora, madre y esposa, ¿saben qué? Recibirán paga si no se arrepienten. Van a recibir la paga de Dios. Van a recibir la paga. Y Dios me dio mucha tranquilidad cuando yo estaba orando en la mañana y le decía, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Me acordé del profeta Habacuc. Me acordé del profeta Habacuc, de lo que dice la palabra en Habacuc. Vámonos luego de Nahum está el libro del profeta Habacuc. Habacuc vivía durante un tiempo en el cual Judá estaba envuelto en delincuencia, tal como hoy Venezuela está en delincuencia, inseguridad, criminalidad, corrupción, tal como Judá en aquel entonces. Él decía, fíjense bien lo que dice Habacuc en el capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Había violencia en el tiempo de Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Abacú estaba viviendo en un tiempo en el cual no se respetaba la ley, no se respetaba, se pisoteaba la ley. Los que se suponían que debían defender la ley, como dice la Escritura en Romanos, que las autoridades son puestas por Dios para cumplir la ley, para azotar, para castigar al malo y proteger al bueno, en este tiempo no se estaba dando eso. En este tiempo los que se suponía que debían defender la ley estaban envueltos también en cosas malas, estaban envueltos en maldad, estaban envueltos en corrupción, en sobornos. Y Abacú veía todo eso y se quejó delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Así como tú también te puedes estar quejando hoy, así como yo. Yo personalmente le estaba diciendo a Dios, Dios mío, ¿qué pasa? Pero fíjense bien lo que dijo Jehová. Mirá entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. O sea, la presa aquí representa a Judá, el pueblo donde vivía Abacú. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí la Biblia nos habla. Aquí dijo Jehová en el versículo 6, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Estos caldeos eran un imperio neobabilónico, pertenecían al imperio neobabilónico. Eran un imperio, y este imperio iba a llevarse cautivos a muchos de los que vivían en Judá. A esa nación de Judá se los iba a llevar cautivos, y eso pasó históricamente. Abacú lo profetizó. Esa violencia que había en Judá, que no se obedecía a la ley de Dios, que los encargados de velar por la ley no respetaban la ley, ellos también la violaban, eso lo vio Dios. Judá se apartó de Dios y vino violencia, vino muerte, vino destrucción de parte de Jehová hacia esa nación, porque Dios estaba indignado con Judá. Por eso es que aquí dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel, que van como águilas a devorar. Esa nación se llevó cautivo a muchos del pueblo de Judá, y otros huyeron a otras naciones. Pero Dios aquí nos revela que Dios iba a traer juicio sobre Judá, porque era una nación que se había apartado de las leyes de Dios. Yo me pregunto, ¿será que Venezuela se apartó de la ley de Jehová? ¿Será que así como Judá se apartó, fue en pos de idolatría, pos de engaño, de mentira? ¿Será que eso también pasó en Venezuela? ¿Cómo estamos como sociedad? El señor Nicolás Maduro decía algo interesante, que los valores se han perdido. Tal vez él no le encuentre explicación a este problema. Tal vez él no sepa y él crea que sencillamente pasó porque pasó. Que sencillamente, bueno, los venezolanos parece que son más violentos que otros. No.
No es por eso. No es por eso. Es que Venezuela, tal como lo han dicho muchos predicadores, y he escuchado muchos predicadores que proclaman juicio para Venezuela y juicio para Venezuela. Y yo me pregunto, aquí me revela la Biblia, nos revela la Escritura, que Dios iba a juzgar a Judá con una nación extranjera que los iba a devorar. Estaba viendo un periódico en donde hacían una pregunta al ciudadano común, y la pregunta era: ¿qué propone usted para evitar el contrabando de productos hacia Colombia? Y mucha gente decía que los colombianos no entren a Venezuela. O sea, ven al colombiano como enemigo, porque todo en Venezuela se está yendo hacia Colombia. Yo no estoy en contra de Colombia, pero lo mismo pasó con Judá. Lo mismo pasó con Judá. La nación esta, los caldeos, devoraron allí, una nación extranjera devoró a Judá, la devoró. Había hambre en esa tierra, había hambre, destrucción, tal como dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Perdón, no el capítulo 6, el capítulo... Ok. Vámonos a Jueces. Sí, capítulo 6, correcto. Capítulo 6 de Jueces. Fíjense bien lo que Dios dice de Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, otras naciones, otros pueblos, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Todo parecido con la realidad venezolana no es coincidencia, como dicen por allí el dicho. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. No, no es coincidencia. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Esto es lo que está pasando. Vemos otras naciones, otros países que están llenos de productos venezolanos. ¿Por qué? Los hijos de Israel hicieron lo malo. Estamos hablando de nosotros. Como nación, como Venezuela, debemos buscar a Dios. Tanto Habacuc como lo que leímos en el libro de Jueces revelan la situación de Venezuela. Sí está Venezuela llena de violencia, llena de injusticia, policías corruptos que debieran defender la ley son corruptos. Vemos mucho empobrecimiento, personas haciendo colas para comprar comida, hay escasez de productos, los productos se los llevan para otras naciones. En Venezuela es factible venir a comprar más no vender. Estamos viendo la situación que habla los Jueces. Se llevan los frutos y dejan a Venezuela devastada. Así está Venezuela. Así está Venezuela. ¿Por qué? Solamente yo digo
lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Israel padeció por estos problemas. ¿Por qué? Porque dejaron la ley de Dios, porque pisotearon los mandamientos de Dios. Así que como nación no debiéramos estar confiando en un hombre que si se tira este de presidente, aquel de presidente. No, no, no. Debiéramos todos, incluyendo a los gobernantes, buscar el rostro de Dios. Porque el único modelo exitoso es un modelo cristiano, un modelo bíblico. Pero ningún hombre va a hacer lo que Dios va a hacer cuando venga en esta tierra a juzgar y a reinar. Porque la Biblia dice que Dios va a reinar en esta tierra. Y no va a haber hambre, ni va a haber pobreza, ni va a haber miseria. Pero eso lo veremos en otro video. Continuamos en Habacuc capítulo 1. Luego que Dios le dice que van a venir los caldeos a devastar la nación, le dice a Habacuc: ¿no eres tú, en el versículo 12 del capítulo 1, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Aquí le está diciendo a Habacuc: Dios, tú eres muy bueno para ver el mal. ¿Por qué ves cuando el malo le hace algo malo al bueno? Y le dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar. Cuando esa nación caldea iba a venir sobre Judá, allí había gente temerosa de Dios, pero gran parte de su nación estaba corrompida. La mayor parte de los habitantes eran malos y había un pequeño grupo que era bueno. Y aquí le está diciendo: vas a meter todos como los peces del mar en el mismo saco, y vas a permitir que todos, tanto el justo como el impío, sean deportados, sean llevados cautivos allá a Babilonia. Vas a permitir eso, Dios. Dice, pero fíjense bien algo interesante, lo que le dice Jehová en el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá. Hablando a Habacuc, ¿no? Y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Pero lo que le dice Dios en el versículo 2, en el 3 y en el 4, es lo que yo quiero tocar. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí Dios le está diciendo a Habacuc: tú quieres justicia, ves que tarda la justicia en venir, así como nosotros vemos que a veces tarda la justicia, que algunos mueren haciendo el mal y no pagaron en esta tierra. Pues Dios le está diciendo a Habacuc: aunque tardare, vendrá. Eso que tú estás pidiendo, yo he prometido hacer justicia, pues yo traeré la justicia a su tiempo, a su tiempo. Lo que quiero, hermano, es que entendamos que Dios va a hacer justicia. A veces vemos que Dios tarda, a veces vemos que el impío prospera, pero yo estoy confiado en que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Hay mucha gente llorando en este momento porque le mataron un ser querido, o por la misma actriz, Mónica Spear, su esposo. Están llorando.
sienten mucho en su corazón el dolor, pero yo confío en esta palabra. Aunque la visión tardare, espéralo. La promesa está tardando, no importa. Dios ha establecido eso y Dios lo va a cumplir. Dios ha establecido que va a ser justicia. Dios va a hacer justicia. Por eso es que aquí dice en el versículo 4, el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vemos algo, nosotros vemos que el impío escapa, que hay corrupción, que hay todo eso, que el malo hace y deshace como le da la gana. Nosotros vemos eso, nosotros vemos que matan a una persona y se fugan y hacen lo que quieren, no hay justicia, pero yo confío en esta palabra. Debemos tener fe en Dios, en que Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Tal vez, como dicen los hermanos, yo solamente estoy colocando cosas semejantes, ¿no? Paralelo, el pueblo de Israel, de Judá y Venezuela. Son dos naciones diferentes. Dios hacía juicio con Israel, con Judá, porque habían dejado su ley. Y vemos los resultados aquí en Habacuc. Habacuc se queja de que hay mucha violencia y mucha injusticia. Nosotros en Venezuela nos quejamos también de que hay mucha criminalidad, violencia, inseguridad e injusticia. Aquí Habacuc nos dice que los que deben cumplir la ley la pisotean, la ley es debilitada. En Venezuela también vemos algo similar. Los que deben cumplirla se dan al soborno, a la corrupción y todo lo demás. Nosotros vemos en el libro de Jueces, como lo leímos ahora en el capítulo 6, que venían naciones extranjeras y se llevaban todos los frutos de Israel y dejaban a Israel empobrecida con hambre. Vemos en Venezuela lo mismo, una fuga de alimentos, de productos hacia el exterior. Vemos lo mismo. Y yo me pregunto, ¿será que hay un juicio de Dios? ¿Será verdad eso que muchos hombres han profetizado, que Dios está indignado con Venezuela? ¿Será que Venezuela se ha apartado de Jehová, de su Dios? Dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Me pregunto yo esto. Estamos viendo muchos problemas. Y yo me pregunto esto. Ahora, si hay un juicio de Dios sobre Venezuela, como hubo sobre Judá, quiero decirle algo, que el juicio de Dios es bueno, es bueno. Dios a veces trae juicio para que la gente se arrepienta. El fin del juicio, el fin de un castigo de Dios, es traer limpieza a una sociedad. Que la sociedad invoque el nombre de Jehová. Y para eso quiero que leamos en el libro de Isaías. Isaías también le profetizó a Judá. Leamos en Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, oh cielos, y escucha tu tierra. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Y el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
Fíjense bien cómo habla Isaías aquí del pueblo de Judá y de Jerusalén, a Jerusalén que era la capital de Judá. Les llama pueblo cargado de maldad. Vemos acá Venezuela, una generación que se ha levantado delincuente, cargado de maldad. Otra semejanza con Venezuela, otra semejanza, pueblo cargado de maldad. Y fíjense bien cómo Dios les dice también acá, en el versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, le está hablando a los de Judá, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay muchos acá en Venezuela que están llenos de sangre sus manos, ¿verdad? Hace 2 días, unos delincuentes se llenaron de sangre sus manos. Sus manos están llenas de sangre. Muchos venezolanos tienen las manos llenas de sangre y están cargados de maldad, cargados de maldad. Vemos semejanzas tremendas con lo que pasó con Israel. Pero vemos algo interesante, ¿no? Vemos algo interesante en el versículo, del versículo 21 al 28. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Le está hablando a Jerusalén, a Judá. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En un tiempo, tal vez, aquí habitaba la justicia. En un tiempo, como cuentan nuestros abuelos, cuando llegaba alguien con un real que no se había ganado, le preguntaban, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde? Y si le descubrían que se lo había quitado a alguien, hacían que el muchacho se regresara y devolviera la plata. Si un muchacho llegaba con un lápiz, le preguntaban, ¿de dónde sacaste ese lápiz? Y si era posible, regresaban con el muchacho a la escuela con el lápiz para que él se lo diera al que se lo robó. Era una sociedad llena de justicia, Venezuela, llena de valores, pero hoy vemos que está llena de homicidios. Como dice aquí, qué semejanza, por el amor de Dios, qué semejanza entre Jerusalén, Judá de aquella época y Venezuela. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. O sea, los que se dedicaban a vender vino en aquella época con Judá, lo mezclaban con agua. Eso es ganancia, ¿ganancia qué? Injusta. Engañaban al que compraban. Le daban productos de mala calidad. Robaban al pueblo, tal como vemos hoy. Un robo tremendo al pueblo. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Qué tremendo tus príncipes. Aquellos que están en la zona alta. En la zona alta, están en eminencia. Son personas que debieran practicar la justicia. Dice, practicar la justicia y hacer que la justicia se cumplan, los príncipes, el gobierno. Dice, prevaricadores y compañeros de ladrones. Oh, qué tremendo, compañeros de ladrones. Todos aman el soborno, la corrupción. La corrupción. Y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. No llega a ellos la causa de la viuda. Aman el soborno. Como dije anteriormente, todo parecido con la realidad no es coincidencia. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Limpiaré
hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada. ¿Con qué será rescatada Sión? Con juicio. Y los convertidos de ella con justicia. Será rescatada Sión, esta nación. O sea, Sión está hablando de esta nación pecadora. Se está refiriendo a Sión, al monte de Sión, representando, ¿no? El pueblo de Judá. Es una representación de Judá, de Judá, de Jerusalén. Dice: Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Luego de que Dios, como le dijo a Habacuc, le está hablando a la misma nación acá, a Judá. Habacuc también le hablaba a Judá. Dios le mostró a Habacuc que iba a traer una nación extranjera, los caldeos, que iban a causar un desbaste terrible a Judá. Ese era el juicio de Dios. Se iban a llevar cautivos al pueblo de Judá. Y aquí nos dice: Sión será rescatada con juicio. El propósito de Dios con ese juicio era que ellos invocaran el nombre de Jehová, que ellos invocaran el nombre de Dios. Cuando Dios trae un juicio, Dios quiere que la gente se arrepienta, que la gente vea la situación que está difícil, que está mala, e invoque el nombre de Jehová. Estos del pueblo de Israel en esa cautividad que duró muchos años, el pueblo fue llevado cautivo y luego regresaron a reconstruir la ciudad. Regresaron luego otro imperio, que era el imperio de los medos, de los persas. El imperio persa conquistó a Babilonia, y Babilonia en ese tiempo estaba llena. Allí estaban los judíos que habían sido llevados cautivos. Luego Ciro, el que mandaba, por así decirlo, el gobernante de ese imperio persa, les permitió que regresaran a Jerusalén, construyeran de nuevo el templo, reconstruyeran las murallas que habían sido destruidas cuando vinieron los caldeos a causar esa devastación de la que habla allí Habacuc. Yo estoy seguro que ellos clamaron a Jehová. Eso, que estaban cautivos, clamaron a Jehová. Cuando Dios trae juicio, es porque Dios quiere esto. Aquí dice: volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Le está hablando a esta generación que dice que tenía las manos llenas de sangre, que estaba llena de homicidas, que estaba llena de delincuentes, de violencia, que robaban al pueblo con vino mezclado con agua, que los príncipes estaban dados al soborno, que el gobierno estaba dado al soborno, a la corrupción. Todo muy semejante a Venezuela. Aquí Dios promete a esa generación, a esa nación, que los va a hacer volver, que Dios los va a limpiar. Pero dice: pero los rebeldes y pecadores que no se arrepientan a pesar del juicio, los que dejen a Jehová serán consumidos. Serán consumidos. Cuando Dios trae juicio, Dios quiere esto. Dios no quiere el juicio. Dios no quiere el juicio. El juicio es solamente un medio que Dios utiliza para que la nación que caiga en ese juicio se convierta y proclame el nombre del Señor y busque el rostro del Señor. Como dice Malaquías, fíjense bien lo que dice Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, Malaquías
capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Está hablando de Jehová, del Señor. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios es fuego, el fuego representando juicio. El fuego causa dolor, el juicio de Dios causa dolor. A nosotros nos embarga mucho las muertes que están sucediendo en Venezuela. A nosotros nos duele ver cómo los gobernantes se corrompen, cómo no hay seguridad en este país. Eso duele. Yo no sé si será juicio. No lo sé, no tengo la respuesta. Muchos dicen, por palabra de Jehová, que Venezuela está en juicio. Yo no soy de esos que dicen, me habló Jehová, de que Venezuela está en juicio. No. Yo solamente estoy hablando de las semejanzas entre Judá, Jerusalén y Venezuela. Hay mucha semejanza. Y esta nación que ha perdido los valores en Venezuela, ha dejado a Dios. Eso es una gran realidad. Han dejado a Dios. Se han apartado de Jehová. Pero Jehová aquí dice la palabra que Él es fuego purificador. Los juicios de Jehová, representando el fuego, lo que duele, tienen como fin algo, purificar. Purificar, como el oro, creo que tengo entendido que el oro también lo purifican con fuego. Creo que es el oro, creo que es el oro que se purifica con fuego. No tengo acá la respuesta. Hay un metal que se purifica con fuego. Se purifica con fuego. Así Dios es.